entonces estábamos hablando de la sacralidad como un concepto importante. Realmente las tradiciones devuelven a la conciencia de la humanidad. Ahora, el tema de la sacralidad en los Andes es fantástico porque es una sacralidad súper extendida a todo. Es decir, no hay la diferencia clásica entre lo sagrado y lo profano. Es decir, todo es sagrado. Nuestro principio, por ejemplo, es que la realidad se llama causa y pacha. Y causa es vida, y la vida es sagrada. Y pacha es espacio y tiempo. Entonces el cosmos, espacio y tiempo, es sagrado y está vivo. Entonces vives en un mundo que es permeado de sacralidad. Decir, de manera uno puede entender que sus acciones realmente siempre hay un diálogo. Lo que él hace, lo hace con un ser vivo, todo es vivo. Todo es vivo. Y todo es sagrado, entonces cada nuestra acción es como un diálogo. Y la parte de adelante, ese todo, nos va a responder a nuestras acciones. Además, como quiera que todo es sagrado y tú también es sagrado, tu acción se vuelve un ritual en sí mismo. Es decir, tu acción diaria termina siendo un ritual. Entonces, los rituales que se hacen formalmente tal vez son para enseñarnos, recuperar nuestra memoria, ir aplicándolo a toda nuestra vida, tal vez extenderlo después en nuestras acciones. Lo primero, de hecho, es reconectarlo, recuperarlo, y después es expandirlo. La primera cosa probablemente es la conciencia de que la energía viviente el causa y está en todo. Entonces, para nosotros no hay la diferencia entre seres y cosas, ¿no? Normalmente decimos los seres humanos, los animales, las plantas están vivos, pero los otros objetos no. En la tradición, todos los aspectos de la realidad tienen causa, que causa literalmente significa vida. Nosotros lo traducimos más como energía viviente. Todo tiene energía. Y cada aspecto de la realidad, no solamente nosotros, pero la mesa, la silla y los muros de esta casa tienen energía. Lo que hace que estemos rodeados totalmente y sumergidos totalmente en flujos de energía que van de cada una de las cosas a cada una de las otras. Por lo tanto, como dices, si es que uno comienza a sentir esa sacralidad, se puede naturalmente extender a cada aspecto de tu vida. No solamente al ritual específico, sino a cada cosa que hagas. Y ese cambia ese diálogo que ahora la respuesta del... Esto es un proceso, porque como ves, nosotros no somos indígenas del Perú, somos del otro lado del Perú, del lado occidental. Entonces, entrar en el otro lado es una transición literalmente como moverse de Occidente a China. Es otra visión de la realidad. Y nos ha llevado tiempo hacerlo. Claro, claro. ¿Y cuál es la cosa que les atrajo? Ustedes han dedicado su vida, ¿verdad? Toda su vida. Y uno decidir dedicar su vida a una cosa debe ser una razón bastante seria. ¿Cuál es la razón? Es una historia un poco larga, porque empieza con mi padre. Mi padre era también antropólogo. En el año 55 descubrió para el mundo académico los Q'ero y encontró que había una comunidad de gente que eran incas vivientes. Es decir, en el mundo del Perú, el mundo ordinario, incluso entre los especialistas, se consideraba que los incas eran un hecho del siglo XVI y que habían sido barridos por el apocalipsis de la conquista europea, ¿no? Un antropólogo norteamericano, John Rowe, escribió en el año 55 un artículo que se llamaba El movimiento nacional inca del siglo XVIII. Y ese año mi padre hizo una expedición, mi padre era un profesor en la universidad, a la comunidad de Q'ero.
Y encontró que había una gente que sabía manejar los quipus. No sé si sabes, pero los quipus eran los nudos en que se registraba toda la estadística de un imperio. Tenían memoria de los mitos de fundación de los incas, mitos que tenían la misma estructura de los mitos que habían sido recogidos en el siglo XVI por los cronistas. Usaban ese tejido que has visto. Si tú vas al museo, vas a encontrar lo que se llama el tejido de Cumbi, es el tejido que usaba la nobleza inca del siglo XVI. Esos hombres visten unas túnicas negras cortas, que son el unco, la ropa de incas, etcétera, etcétera, ¿no? Viven en un mundo de sacralidad, de leyenda y demás. Y dentro de eso tenían una profecía, que es la profecía del regreso del Inca. Bueno, mi padre encontró eso, hizo una publicación, y después la noticia de esta leyenda se difundió. Otros la encontraron en Ecuador, otros la encontraron en Bolivia, otros la encontraron en diferentes partes del Perú, y las encontraron inclusive en las áreas urbanas. Entonces hubo algún académico, este señor se llama Juan Ocio, escribió un libro así, de coleccionar estas ideas, y dijo que había una ideología mesiánica en el mundo andino. Es decir, en el mundo andino había la expectativa de un personaje casi sobrenatural que vendría y reconstruiría todo. Eso es el regreso del Inca. Entonces, yo tuve contacto con eso cuando tenía 10 años, porque esta expedición salió de mi casa. Y bueno, a los 10 años hay cosas que te impactan, ¿no? Una que me impactó fue que estos académicos, para introducirse en la comunidad, ya conocían la cultura de los campesinos e hicieron un ritual de invocación de Apus. Entonces, en torno a eso se generó un diálogo entre ellos y los especialistas, etc. Imagínate eso para un chico de 10 años que lo escucha en una grabación. Hasta entonces, para mí, había una montaña nevada ahí al sur del Valle del Cusco, que era la Usangate, y eso era simplemente una montaña, ¿no? Cuando escuché eso dejó de ser una montaña, empezó a ser un apu, ¿no? Es decir, una habitación de algo con lo cual uno podía comunicar y que podía comunicarse de vuelta, etcétera, etcétera. Esa experiencia, probablemente hizo que después yo decidiera estudiar antropología también. Y eso me lleva al 68, que es la segunda conexión con la tradición. Entonces tenía que hacer mi trabajo de campo, fui al campo, mi idea era hacer una investigación antropológica sobre la estructura política de la comunidad, porque ese era un año de la superpolítica, ¿no? El Mayo de Francia, la Primavera Rosa de Praga, la rebelión de los estudiantes en Berkeley, todo estaba saturado de política para los jóvenes, ¿sí? Entonces, la onda de la política, ¿no? Lo natural era hacer un estudio sobre lo más interesante que había, y en ese momento era la política. Y me fui a una comunidad que se llama Cotobamba, cerca de las ruinas de Pisa, en el Valle Sagrado, a hacer mi trabajo de campo. Y descubrí una cosa interesante, no importa si investigaba sobre política, sobre parentesco, sobre cualquier cosa, al final la explicación última era una explicación sobrenatural. Entonces, lo que encontré es que para ellos, no para mí, yo me había declarado ateo, racionalista y todo lo demás, que cabe a un joven de ese tiempo, ¿no? Para ellos lo importante era lo espiritual. Y los antropólogos tenemos una costumbre. Cuando vamos a estudiar algo y encontramos que la gente está interesada en algo diferente a lo que hemos planeado estudiar, nos movemos en esa dirección. Entonces terminé haciendo un estudio sobre la espiritualidad de esa comunidad y descubrí algo que era nuevo en ese asunto. Y curiosamente lo descubrieron otros 2 antropólogos simultáneamente en la región del Cusco, que existía una religión andina, independiente de la católica. Hasta entonces se creía que los andinos habían sido totalmente convertidos a la religión católica.
Estas personas eran cristianos porque María y Jesús estaban en el centro de su sistema, pero alrededor de eso había una serie de divinidades distintas que pertenecían más al mundo antiguo, al mundo de los incas, que al mundo europeo o católico. Es decir, la Pachamama, la Madre Cósmica, los Apus, que son los espíritus de las montañas, los Malquis, que son los árboles sagrados, las Jochas, que son las lagunas sagradas y todo esto, ¿no? Entonces, estudié eso, hice mi informe, hice mi tesis. Y mi tesis fue sobre eso. Se llamaba El mundo sobrenatural de los quechuas del Perú a través de la comunidad de Jotobamba, 1968. Pero ese mismo año, el 68, hubieron dos que hicieron un trabajo de campo parecido. Uno fue el padre Manuel Marzal, un jesuita, que era al mismo tiempo antropólogo, y el otro era Juvenal Casaverde, otro joven estudiante que había hecho un estudio en otra comunidad sobre el tema. Entonces resultó que el tema no era solamente local de una comunidad, sino era un tema regional. Y con esa idea estaba yo cuando se produjo un fenómeno importante en mi país, la revolución del general Velasco. Entonces eso fue una revolución socialista radical. No es muy popular porque no tenía visos muy dramáticos, no se fusiló a nadie ni cosas por el estilo, pero fue una transformación completa del Perú, porque se devolvió todas las tierras a los campesinos, se abolió el sistema de hacienda, que era un sistema feudal que supervivía en el Perú hasta el siglo XX, y eso cambió completamente el país. Y de esa revolución el país finalmente salió como una república democrática. Hasta el año 80, que es después de este periodo de la revolución, solamente una tercera parte de la población del Perú participaba en política, tenía derechos políticos. Las otras dos terceras partes estaban excluidas. Había un apartheid cultural, ¿te das cuenta? Y solo el 80 hemos devenido en una república realmente democrática. Pero entonces yo me metí en este proceso y hacía el rol de una especie de traductor intercultural, y me tocó recorrer el país desde el área norcentral en el departamento de Huánuco hasta el extremo sur en el departamento de Tacna. Y en ese periplo me comuniqué literalmente con centenares de comunidades haciendo mi trabajo de promoción, ¿sí? Pero lo que había estudiado me quedó en el contexto y andaba chequeando sobre la creencia de esta gente, y lo que agarré es que encontré que había una cosmovisión coherente desde el norte central de los Andes hasta el extremo sur. O sea, era un sistema coherente. Estoy hablando de hace ya bastante tiempo, el 68, creo que algunas cosas habrán cambiado desde entonces, creo que muchas, pero entonces era un sistema de este tipo de religión totalmente coherente. Ahora, para que algo se mantenga coherente así, tiene que haber alguien que lo retroalimente, porque si no hay teólogos, si no hay sacerdotes, la creencia católica se va a hacer pedazos en una generación, ¿te das cuenta? Se va a partir en pedazos. Y aquí me viene no hay escrituras, no es como en la India, por ejemplo, o en la China, donde todo está grabado en libros, los maestros están escribiendo, pasando los libros a los alumnos. Esta tradición ha sido conservada de modo oral y pasada de generación en generación de modo oral. Pero es tan precisa la forma de conservación oral que, por ejemplo, las leyendas que se escuchan todavía en lugares como Quero y son registradas en la actualidad corresponden perfectamente a la versión que fue registrada en el siglo XVI por los cronistas españoles, intacta. Entonces es algo que ha pasado a través del tiempo sin cambio a través de la tradición oral. Esa es la prueba de que se puede conservar y funciona. Ahora, la tradición oral tiene algunas ventajas. Uno solo recuerda lo que funciona. Porque las cosas más importantes y que sirven para uno las recuerda y las tiene claras. Las cosas que no sirven se olvidan.
Entonces, cuando uno encuentra una tradición oral como esta, es una selección de todas las cosas que se han creado y además funcionan en una síntesis muy precisa de cosas, ¿no? El problema de los libros es que el papel aguanta cualquier cosa. Y entonces, por ejemplo, de cada historia de la mitología griega, ¿cuántas versiones hay? 10 diferentes versiones, por lo menos. Cada vez que se escribió la historia se hizo ligeramente diferente. Entonces, las cosas tienen sus pros y sus contras, ¿no? Nuestra ventaja en la tradición oral es que ha llegado a sintetizar las cosas más importantes y conservar lo que realmente funciona. Y todas las cosas que nosotros hemos aprendido y ahora enseñamos son estos tesoros que han sido producidos por el tiempo y han atravesado y sobrevivido la selección del tiempo y de la práctica, y es lo que es la herencia de los incas, ¿no? Muy interesante, sí, muy interesante. Entonces todo estaba coherente. Había una cosmovisión coherente, ¿no? Los principios eran los mismos, los detalles locales variaban, pero la estructura del tema era el mismo. Y entonces se acabó la revolución, yo me fui a meter en una universidad para enseñar, y entonces tenía que retomar mi trabajo académico, mi preparación académica, me fui a hacer un posgrado, y en un seminario solté una hipótesis académica. Dije, un sistema para mantenerse coherente necesita gente que lo retroalimente, es decir, necesita especialistas. Deben haber especialistas espirituales en los Andes. La hipótesis... Guardianes, es decir, guardianes de la tradición. Guardianes del conocimiento, ¿no? O sea, gente que retroalimentaba el sistema. Entonces puse eso por alguna razón en el lugar adecuado, porque solté esta hipótesis en un seminario de un profesor que se llama Luis Millones, pero Luis Millones había descubierto en el siglo XVI un movimiento que es el movimiento del Taquionjoy, donde era una revitalización de maestros espirituales. Y había encontrado en el siglo XVI, en el sur del Perú, que estos maestros habían persistido hasta el siglo XVIII. Entonces, cuando yo puse mi hipótesis, el profesor se dijo, lo que yo he encontrado puede que esté continuado hasta ahora. Entonces tuvo la gentileza de ayudarme a convertir esa hipótesis en un proyecto de investigación académico, y no solo eso, sino me ayudó a conseguir una financiación de la Fundación Ford para hacer una investigación sobre la existencia de estos maestros. Y así empieza la historia. Entonces, regreso al Cusco. Yo he vivido en esa ciudad toda mi vida, y en el momento en que empiezo a buscar a esta gente, la encuentro por todas partes. Encuentro que en el Valle del Cusco habían 70 de estos maestros que se llaman pacos. En el área del Cusco se llaman pacos, en Bolivia se llaman yatiris, en Ecuador tienen otro nombre, pero en fin, son lo mismo. Son guardianes de la tradición y son maestros de ella, ¿sí? Pero tienen una vida discreta, no predican, no están tratando de enganchar a la gente, simplemente están ahí. Tienen una vida discreta, porque por supuesto sus acciones incomodan a cierta gente de mente estrecha, ¿no? Y están ahí, pero si los buscas los encuentras. Y si quieres aprender con ellos, te abren todo. Es decir, no es una cosa secreta, no hay secretismo, y es una cosa pues sumamente sofisticada. Como dice Iván, es una síntesis que ha guardado solamente lo más eficiente de la tradición. De tal manera que tienes una visión así de amplia, o sea, la sacralidad total, la vitalidad total, y en consecuencia una especie de superabundancia como principio. Es decir, si todo está vivo y todo irradia causa, energía viviente, la vida es sobreabundante. Entonces resulta que tú puedes vivir una vida abundante, él puede vivir otra vida abundante y yo también. Y hay sobra de energía para cualquiera que quiera hacer esto. Es una cosa un poco polar
con el punto de vista de Occidente, por ejemplo. Occidente. Fijar más tarde, ese concepto es muy interesante y incluso un poco contradictorio, pero no, ahora luego me gustaría, voy a anotar como una pregunta para enfocar un poco sobre ese concepto de sobreabundancia en un mundo que todo como que está ya acabándose hasta el agua potable, ¿no? Bueno, la cosa es que en Occidente, específicamente en Occidente, tenemos una imagen que puede llamarse una imagen de bien limitado. Las cosas buenas son limitadas. Entonces vives en un mundo de escasez. Y si vives en un mundo de escasez, tienes que ser totalmente competitivo y tienes que ser envidioso. Porque si él está viviendo la gran vida, es probable que se está tomando algo que yo debería usar. ¿Te das cuenta? Ese es uno de los mayores contrastes. Entonces, se te abre una posibilidad de una vida abundante sin límites. Y otra cosa que es importante es que no es una tradición espiritualista ni materialista. La Pachamama, la Madre Cósmica, es fuente de todo lo tangible, de todo material. Y Huiracocha, o el Roal, que es otro nombre que se le da, el dios metafísico, es la fuente de todo lo metafísico. Y la creación es una cosa que va sucediendo por el encuentro de estos dos factores. O sea, es una cosa fantástica. Cuando te he dicho eso, se explica por qué le dedicamos tanto tiempo y hemos terminado dedicándole la vida, ¿no? Yo a veces pensando en la inmensidad del cosmos, que ha producido un infinito de galaxias, de planetas, de todo, y tener escasez en cosmos es como algo un poco ridículo, ¿no? Es ridículo. Cuando ya has tocado esto, y probablemente con el Tao espiritual tú has tocado lo mismo, resulta ridículo. Ahora, esta tradición nace en uno de los ambientes más hostiles que hay en la Tierra. Las montañas de los Andes, por la altitud, son uno de los lugares más difíciles para vivir de todo el mundo. Sin embargo, esta visión de la abundancia y de la energía viviente hacen que la gente se adapte mejor a una situación en la que ya físicamente hay una escasez natural. Es un ambiente duro y difícil. Sin embargo, el tener esta sensación, esta posición de abundancia, hace que la gente pueda realmente conseguir y construir una vida saludable y satisfactoria. Nunca he visto en otro lugar en el mundo más gente realmente feliz como la que hay en los Andes. Gente que tiene poco o nada y sin embargo es feliz. Sincera y realmente feliz. Probablemente porque no necesita más o entiende que lo que tiene es suficiente para ser feliz. No pone tantas condiciones frente a la felicidad, es decir, para ser feliz, no, y también ser o estar feliz. Porque si estás feliz es algo temporal, pero si estoy feliz, entonces de mi naturaleza. Sí. Yo creo que ellos de naturaleza son felices. Mira, eso es lo que hemos encontrado. Y lo hemos encontrado en el estrato más bajo de la estructura social del Perú, donde la gente tiene prácticamente nada. Y sin embargo es feliz y sinceramente feliz. Es como tú dices, ¿no? Esto es un estado de felicidad. Entonces no depende de los objetos materiales, de las cosas que tengan. Porque normalmente nosotros, la mayor parte de la gente define la felicidad como la consecución de algo material. Y entonces dice, cuando yo tenga una casa, cuando yo tenga
esto, entonces voy a ser feliz. Entonces la felicidad está en el futuro. Toca la puerta, pero tú le dices, no, espérate, vuelve otro día porque todavía no tengo Más eso. adelante. Más adelante. Entonces yo no puedo ser feliz ahora porque yo seré feliz cuando tenga esto. En cambio es al revés. Yo soy feliz ahora y mañana cuando tenga eso también voy a ser feliz porque yo ya era feliz antes de tenerlo, ¿no? Es un factor. Esa inteligencia emocional muy saludable, ¿no? Muy avanzada. Muy avanzada. Hay un historiador que se llama Arnold Toynbee, es un historiador inglés famoso, y dice que los Andes es el único sitio en que en un ambiente tan duro ha surgido una civilización. Porque, por ejemplo, en los Himalayas, todo ha sido traído o de la India o de la China, pero no ha nacido ahí. En los Andes ha nacido ahí. Hay un geógrafo humano que se llama Olivier Dolphy, es un francés, y este tipo ha estudiado en detalle la situación del siglo XVI. Y dice que en todo el mundo la gente que comía mejor en el siglo XVI eran los incas. Y la gente que vestía mejor eran ellos. En el ambiente más duro del mundo. Bueno, todas esas cosas nos han venido por una inquietud, ¿no? ¿Cómo es posible que haya algo tan sofisticado y tan fino en un estrato que se da por sentado que es el estrato más bajo socialmente? Y entonces eso nos ha llevado a historia, nos ha llevado a comparaciones, nos ha llevado a hacer un recuento de toda la historia de los Andes. Hemos tenido que regresar sobre muchas cosas para explicar esto. Y bueno, nos hemos encontrado con cosas fantásticas. Si te fijas en la cantidad de caminos que hicieron los incas, son caminos que tienen la misma extensión de los caminos romanos. Pero hay un detalle. El imperio de los incas duró solamente 100 años. Los romanos hicieron lo mismo en 400. Eso es un signo de una eficiencia enorme, ¿sí? Y eficiencia enorme en un ambiente duro, y probablemente por eso. Porque en un ambiente duro lo que supervive es solo lo más eficiente. ¿Te das cuenta? Sí, eso lo comenté tengo un amigo arqueólogo, Ricardo Chirinos. Ajá. Él trabaja en Amazonía. ¿Ya? Y también me mandó un artículo de investigación con un amigo de él también sobre Capac Ñan. Yo le hice exactamente esa pregunta. ¿Cómo es posible en tan poco tiempo hacer como 50.000 kilómetros de caminos? Sí. Solamente en 100 años. Ya se me está poniendo la piel así, ¿no? La enorme obra que se hizo en nada de tiempo. O tal vez era más antiguo, tal vez era algo heredado por... Mira, los caminos se empiezan a hacer en el Horizonte Medio, que es la civilización, o sea, es una sucesión de civilizaciones. La más antigua es Caral, son 5.300 años. Después viene el horizonte temprano, que se llama Chavín. Después viene el horizonte medio, que es Tiahuanaco y Huari. Y después vienen los incas. Entonces, en el horizonte medio ya hay un camino. Es un camino que va de Combapata hasta Tupiza en Bolivia. Es el primer gran camino que se hace, ¿sí? Es el periodo anterior a los incas. Pero después, en el periodo de los incas, se hace toda la red del Capac Ñan. Ahora, caminos ordinarios, caminitos, senderos, hubieron en los Andes seguramente desde el horizonte temprano para comunicarse unos con otros. Pero esos caminos reales, ¿sí? Esos fueron construidos todos por los incas, excepto este camino que queda sobre el lago Titicaca, que todavía se lo puede rastrear. ¿Te das cuenta? Ahora, no solamente hicieron caminos, hicieron almacenes de comida, hicieron almacenes de vituallas, hicieron plataformas que eran tierras artificiales. O sea, en los Andes hay una escasez de tierra cultivable enorme y estos amigos construían miles de hectáreas de tierra cultivable cada año. ¿Te das cuenta?
estaban construyendo prosperidad en uno de los sitios más difíciles. Y lo que me sorprendió en el último viaje era justo viajando de Cusco a Titicaca, a Puno, viendo y alrededor de Puno todas las montañas están escalonadas, todo está cultivado hasta el pico de la montaña, hasta la cima, todo trabajado con unos muros de retención, con caminitos, con desagües. Sí. Totalmente impresionante la cantidad de trabajo invertido, cuántas manos de personas han tocado estas piedras y el volumen. Interesante, porque por ejemplo los incas no tenían una moneda, no tenían dinero, pero la gente, cada habitante del imperio, pagaba su tributo de una forma, y lo pagaba en tiempo. Tiempo de trabajo físico aplicado a el proyecto colectivo, que era lo que el Estado decidía que era necesario. Entonces, cada uno de los 15 millones de personas que vivían en el imperio de los incas ofrecía un tiempo de trabajo efectivo que era contabilizado cuidadosamente para el bien de todos. Y esto producía caminos, tierras, herramientas, todo lo que fuese necesario, comida por supuesto, y ropa y vestido para todos. Entonces era una economía con una base fundamental muy distinta de la Muy distinta. no abstracta, sino concreta. Concreta. Y solidaria. ¿No? Se proveía todo lo que todos necesitaban para poder hacer su parte del trabajo, ¿no? El trabajo estaba bien distribuido y cada persona que vivía tenía algo que hacer, estaba bien ocupada y con esa ocupación podía garantizar su supervivencia y la de su familia. Y también para los que vienen, para los niños, para las futuras generaciones. Mira, hasta el día de hoy usan estas tierras, todo eso da beneficio a ya cientos de años. Mira, hay cosas como esta, ¿no? Machu Picchu, el lugar de Machu Picchu, es el que da el dinero suficiente para mantener un par de ministerios en el Perú hasta ahora, ¿no? Por supuesto llenos de mucha burocracia y demás, ¿no? Pero de Machu Picchu sale una cantidad de gente, cosas que generan bienestar, ya solo por mirar lo que hicieron los incas. ¿Sí? Sí, y es real, es un beneficio para las futuras generaciones que de una u otra forma se ha materializado en el día de hoy. Ahora, por ejemplo, una parte importante del trabajo de nuestra vida ha sido dar valor a las cosas que hacen y tienen nuestros amigos queros, por ejemplo, ¿no? Los tejidos estos que puedes ver acá son una cosa a la que nosotros hemos ayudado a dar valor, ¿no? Estas millas, que son los paquetes rituales, son algo que consuma el producto de la comunidad. Entonces hemos dado valor a las cosas que ellos hacen y siempre han hecho tradicionalmente. Y la cosa más importante que hemos hecho nosotros durante nuestra vida ha sido dar valor a las prácticas espirituales. Bueno. Y empezar a compartirlas y facilitar el camino para gente que viene a buscar eso en el Perú. Y ahora muchos de nuestros maestros, colegas y amigos están enseñando la tradición espiritual. Y naturalmente se están ganando la vida con esto. Acabo de grabar con Turpo, con Rufino Turpo, una grabación con su esposa. Ella estaba mostrando precisamente y explicando sobre cómo hacen los tejidos. Yo hice un video comparando su labor con el labor de los herreros japoneses que hacían las espadas de samurái, que es el mismo ritual sagrado que produce un objeto de poder, solamente que no de metal, sino de tejido, con todo el proceso de enterrarlo, de lavarlo con las aguas de Apuasangate, y todo eso me contaba y lo estábamos grabando. Ahora, no sé si te han hablado del padre del abuelo.
Mariano. Mariano. Sí. ¿Te han hablado de Mariano Sí, Turpo? sí, abuelo, sí. Bueno, con Mariano yo he tenido trato y ese hombre es una especie de Mahatma Gandhi de los Andes. Es un hombre que estuvo en toda la movilización de los campesinos para la recuperación de sus tierras. Era un hombre fantástico. Sí, sí, me han contado. Ellos incluso me contaron que él fue como impreso en unas rocas en una parte de la montaña que llamaron Apu Mariano. Sí, ahora es. Es una práctica tradicional. O sea, en nuestra tradición, cuando hay alguien que ha expresado la tradición de un gran maestro, muchas veces le rendimos honor a ese maestro invitándolo a tomar un lugar. El ritual se llama Huasichacui, que quiere decir crear una casa, darle una casa. Entonces a este maestro que ya trascendió, se le ofrece nuevamente una casa, un lugar en la tierra, para que venga y desde ahí siga cuidando de la gente como hizo en vida. Entonces muchos grandes maestros terminan siendo un Apu. En nuestra tradición, por ejemplo, en Huasao, el Apu guardián del pueblo de Huasao, que está frente a él, se llama Manuel Pinta. Y Manuel Pinta es nuestro bisabuelo artificial, espiritual. Es el maestro de nuestro maestro. ¿No? Manuel Pinta es el maestro de don Benito Corihuamán, y don Benito Corihuamán es de nuestro maestro, y ahora don Manuel Pinta es un Apu. Manuel Pinta era maestro de Julián Chayaico, y Julián Chayaico era maestro de don Benito. Como nuestro bisabuelo espiritual. Y aquí voy a abrir un poquito porque veo una cosa muy importante que yo creo que la gente tiene que darse cuenta. Por los viejos, estos ancianos en el pasado eran las personas realmente más sabias, con más experiencia, más poder personal, más confiable y también bastante saludable. Por lo menos yo lo que vi mantienen buena salud a una edad avanzada. Y lamentablemente lo que pasa en nuestra sociedad occidental, por lo menos lo que veo en la capital, en nuestro país, en las ciudades, los viejos son gente ni confiable, ni saludable, ni sabios. Son personas que se pasan el tiempo frente a un televisor, mirando unas películas ahí, seriales de 1000 series que no tienen ningún sentido, y realmente una gente lamentablemente degradada en todo sentido, en sentido humano, en sentido físico, no pueden ser el mismo sabio, el mismo como por ejemplo don Mariano o los ancianos en estas tradiciones. Yo creo que eso tiene relación directa con la forma en la que la tradición prepara la gente, prepara las personas a ir desarrollándose todo el tiempo. Yo creo que esto depende de que el anciano pueda encontrar un lugar adecuado. Porque un anciano puede quedarse viendo televisión si no tiene nada importante que hacer. Pero seguramente si tú vas y le preguntas a un anciano que te enseñe algo, seguramente tiene algo que enseñarte, seguramente es un maestro haciendo algo. Lamentablemente lo que pasa es que en nuestra sociedad esa sabiduría de los ancianos se está desperdiciando. ¿Pero por qué se desperdicia? Porque no somos capaces de crear un ambiente adecuado para que esos ancianos puedan enseñar lo que saben. He escuchado de alguna experiencia que se ha hecho en Occidente, por ejemplo, en la que se juntan los asilos de ancianos con los jardines de niños, de infantes. Y estos niños van a hacerles compañía a los ancianos y los ancianos les cuentan historias, les leen cuentos, les conversan y les tratan de una forma especial. Y entonces encuentran un lugar para pasar su sabiduría a los más jóvenes. El problema es que para que esto ocurra se tiene que crear un espacio para que el anciano pueda expresarse
y mostrar y compartir su sabiduría, cosa que en la tradición no existe. Un anciano es respetado, es visto como un maestro y la gente lo busca para aprender de él. Cuando hay un lugar, el maestro aparece. No, ahora, eso en mi país existe, pero existe con la generación más antigua, donde todavía conservaban este estilo de, yo decía, como integral, que las abuelas saben cómo tejer, saben hacer yogur casero, saben hacer pan, pero la gente de las generaciones después de la industrialización, la producción masiva, donde han trabajado, por ejemplo, en una fábrica y han especializado una sola cosa, después de pensionarse, como que quedan en flote, sin sentido de la vida, y ocupan su tiempo en cosas que no tienen mucho valor. Y incluso profesores de escuela, termina la escuela, yo trato de hablarles sobre la educación, sobre su experiencia como profesores, y ellos consideran que eso ya se ha terminado. Yo he hecho mi función y ¿qué he hecho ahí? He enseñado a los niños, como que no sienten su función como sabios, como personas que tienen todavía función y que realmente han acumulado la sabiduría y todo eso. Como que desde antes no han tenido ese sentido que ellos tienen una responsabilidad más allá que la función social que se le ha limitado, que se le ha otorgado como una profesión, un especialista. Mira, hay una cosa, ¿no? Esto es bien sabido en psicología. Es decir, si a un niño lo calificas de nulo, ese niño se anula. Han hecho experimentos sobre esto, ¿no? La valoración que recibes de fuera estimula tu actividad y tu capacidad. Entonces, lo que yo veo es que la ausencia de sacralidad en nuestra sociedad, todo esto de pérdida del sentido de lo sagrado, ha generado justamente eso. Porque lo sagrado es algo que se encuentra en la sabiduría, no en el conocimiento, sino en la sabiduría. Y la sabiduría viene de la experiencia. Y es una cosa que los ancianos tienen. Pero como no se la valora, bueno, yo ya hice mi trabajo y aquí se acabó. Mira, te voy a contar un detalle, ¿no? Mi idea es que realmente las tradiciones en todos los pueblos originarios tenían ese vector. Y tienen este vector y dan esa conciencia a la sociedad de un desarrollo continuo y que las personas que tienen avanzada esa edad ya han acumulado, es como son tesoros vivos de conocimientos, de experiencia, que físicamente puede ser que no tienen la misma fuerza que los jóvenes, pero compensada mucho por las experiencias y los conocimientos que tienen. Pero, ¿qué cosa es lo que le da el estatus a alguien como Mariano Turpo, a alguien como Benito Curiamán? Es el poder taumatúrgico. Son gente que tiene poder sagrado. Es gente que puede controlar en cierto sentido tu salud. Es gente que en cierto sentido puede mejorarla, pero además tiene conexión con lo sagrado, que es indispensable en ese contexto sagrado para la supervivencia. Pero le hemos cortado a la sociedad la sacralidad, la hemos mecanizado, y eso por supuesto hace que los ancianos no tengan un espacio. Pero mira, que sí lo tienen. Una vez estábamos en Italia, en casa de una amiga, y era el papá, un anciano que estaba fuera de juego, y de repente empezamos a conversar, y el señor dice, cuando Adolfito me llevó de vacaciones, ¿te acuerdas? ¿Cómo que cuando Adolfito te llevó de vacaciones? Había sido llevado prisionero por Adolfo Hitler y había tomado el asunto como unas vacaciones. Lo habían llevado a una colonia vacacional y lo horrendo del campo de concentración lo había transformado en otra cosa, el viejo.
O sea, si eso puede hacer un italiano viejo, eso lo puede hacer cualquier viejo. ¿Sí? Entonces lo que falta es la atención a ellos. O sea, no valoramos lo que tienen. Y normalmente lo que los ancianos tienen en toda sociedad es el factor sagrado. Como la sociedad se desacraliza, entonces eso pierde importancia, ¿no? Entonces ya no es más importante el anciano, ya no es más importante el cura, ya no es más importante el curandero, ¿no? Entonces todo es mecánico y terminamos con la postulación de un mesías de chip de computador, ¿no? No, sí. ¿No has visto Homo Deus, de un libro norteamericano? No. Había ¿cómo se llama? Un Harari, creo que se llama el nombre. Había un libro muy interesante que se llama Sapiens. Pero después este pata ha escrito el Homo Deus y resulta que el cyborg es el futuro del ser humano, ¿no? El Mesías es un cyborg. Entonces, ¿en dónde estamos? Es el extremo del asunto. Entonces esto les motivó a dedicarse a ir, a promoverlo, a conservarlo tal vez. Nuestra primera motivación, y la más grande de todas, me parece, es la curiosidad. Empezamos a encontrar cosas muy interesantes y decidimos empezar a aprenderlas. Y esa curiosidad nos llevó hacia adelante, nos llevó a aprender a la tradición, a eventualmente tomar a un maestro y recibir su enseñanza, su iniciación, hasta que llegamos a la culminación del entrenamiento, que se llama Hatun Karpa, que es la iniciación completa en lo que se llama el cuarto nivel en nuestra tradición. Y eso ocurrió para Juan en el 86 y para mí en el 91, más o menos en ese tiempo. ¿Bien? En el 91 los dos ya habíamos terminado nuestro entrenamiento como pacos del cuarto nivel. Nunca soñamos ni planeamos enseñar. Era solo para nosotros, era una curiosidad, un interés personal y lo usábamos hasta entonces solamente de modo personal. No habíamos planeado enseñar, no era nuestro plan hacer nada de lo que hicimos después. Lo máximo que hicimos era hacer un reporte de la iniciación y presentarlo en un congreso, punto, ¿no? Pero ¿cuál es más, el científico o el sacerdote andino en esto? ¿O son? Mira, yo digo que las dos cosas. Porque si hay algo que es valedero en Occidente es la ciencia. La ciencia, ¿no? Y una de las comparaciones que hemos hecho es comparaciones con conocimiento científico, básicamente de psicología. Y hemos validado la cosa por ese lado. Pero regresando al tema, lo decíamos para nosotros porque era una cosa que te hace bien. Es probablemente como tú haces tus prácticas, es algo que es saludable, es vigorizante, es tonificante, te da sentido a tu vida, ¿sí? Pero en eso se produce el gobierno del señor Fujimori en Perú, es un descendiente japonés, y en el Ministerio de Cultura estaba una Nisei, una descendiente de japoneses, una señorita que era señorita entonces, se llamaba Naomi Fukuda, y ella me viene a buscar a Cusco, ¿no? Y dice, señor Núñez del Prado, ¿sabe usted qué cosas? Sabemos que usted ha hecho esto y aquello y no sé qué, que ha escrito tal y cual. ¿Sabe usted qué cosa? Al Perú viene gente buscando esto. ¿Estaría usted interesado en...? Sí, cómo no, fuimos al Ministerio de Turismo, hicimos una conferencia, después nos invitaron a un congreso donde se lanzó como un producto nuevo el turismo espiritual y no sé qué. Empezamos a guiar para agencias y después armamos una constelación de relaciones de gente que empezamos a conocer y nos empezaron a invitar afuera. Y ese es el principio de la historia. Ahora, ¿por qué señalo el gobierno de Fujimori? Porque este señor es descendiente japonés, directo, y tuvo la sensibilidad de hacer varias cosas importantes. Te cuento una.
fue a hacer inaugurar unas hidroeléctricas en Sangabán, en el sur del Perú, y se reunió los mejores yatiris del altiplano, 7, para hacer una ceremonia de pago a la tierra para abrir esto. Después se fue al norte, y tú sabes que en el norte hay otra tradición, que es la tradición de las huaringas, ¿sí? Bueno, esta es una tradición que viene de los incas. Esta de las huaringas parece que viene de los chimos, otra civilización del norte. Chimo. Sí. Hay un trabajo sobre eso que es un norteamericano que se llama Douglas Sharon, se llama El chamán de los 4 vientos, y es sobre un maestro de esta tradición. En fin, es una tradición establecida, etcétera, etcétera, ¿no? Establecida, por supuesto, en los estratos bajos de la sociedad, ¿no? Y entonces, Fujimori va ahí, se ha hecho hacer un baño de curación y después se ha hecho iniciar con el más prestigioso de los maestros de las huarengas. Después, o sea, lo primero puede ser casual, ¿no? Lo segundo es ya una política. Y lo tercero es que se fue a Pampa Galeras, donde se crían vicuñas, y ha practicado una luelancha, que es un sacrificio de vicuña, que es privilegio de Inca. O sea, Japón es un país muy especial. ¿Sabes que Japón es la gente más religiosa de todo el mundo? 140% de la población es religiosa. 140. ¿Por qué? Porque naces sintoísta, después te haces budista, después te haces cristiano. O sea, gente que está en 2, 3, 4 prácticas religiosas. Recién hace 4 o 5 días conocí en mi país una mujer que ha estado en Japón aprendiendo arte de ceremonia de té y me dijo que era por una política y estaba en un instituto especial en Japón. 2 días después conozco otra señora que practica un estilo de masaje curativo, no me recuerdo exactamente cómo se llama, me hizo la práctica, es también psicológico y trabajo y físico. ¿Reiki? No es Reiki, no. Reiki es otra cosa. Esto es de un linaje, de un clan. Yeah. Es un arte muy, muy particular. Yeah. Y en Japón tienen un instituto de conservación de las tradiciones que han ocupado a financiar, a traer gente para que se le enseñan estas artes y diseminarlo y con una beca de la Embajada de Japón, fue en Japón con esta familia, lo aprendió, vivió en su casa y ahora está practicando en Bulgaria. Que en Japón es una política y una cosa normal y muy difundida. Es el hecho de que una persona puede pertenecer o puede practicar más de una religión, puede profesar más de una religión sin ningún problema y sin ninguna contradicción. Por eso es que 140% de las personas declaran ser practicantes, porque quiere decir que practican más de una tradición al mismo tiempo. Y eso es la característica más importante de un practicante del 4º nivel de la tradición andina. Para ser un practicante del 4º nivel de la tradición andina, y eso fue parte de nuestra educación, uno tiene que profesar o practicar por lo menos 2 tradiciones al mismo tiempo. En el caso de nuestro maestro, era la tradición andina y la tradición católica. ¿Okay? Las 2 completas, integradas, sin contradicciones. Sin chocar, que entender el yin yang que pueden hacer yin yang, no yin contra yang. Después de haber recibido esta instrucción, nosotros comenzamos a practicarlo. Y por ejemplo, nosotros 2 fuimos iniciados en el budismo tibetano en el año 93. Y desde entonces practicamos el budismo tibetano más allá de nuestra tradición andina y más allá de la natural incorporación de nuestras raíces cristianas y católicas.
porque el Perú, tú sabes, es un país que ha sido preeminentemente católico. Entonces nosotros que nacimos y fuimos educados católicos, aprendimos la tradición andina, que además nos permitió totalmente incorporar nuestra tradición cristiana y nos dio el permiso, y es más la tarea de ir y conocer otras Algo más. tradiciones. Y entonces conocimos el budismo y después hemos ido conociendo otras tradiciones. Pero mira, sinceramente, sin contradicción, si esto es una locura. Yo me considero andino, cristiano y budista, y no tengo problemas. Y en mi misa están las tres cosas, juntas. Yo creo, por lo menos experiencia, lo que divide la cosa es el miedo. ¿Eh? El miedo. Porque muchas de estas cosas se han convertido en una especie de negocios, una especie de tener mi gente como mi rebaño, que si viene alguien y si uno de mis ovejas se va para otro lado, yo pierdo mis ovejas, ¿no? Y más que las ideas, son los intereses que impiden la unión, porque el miedo de perder lo tuyo en un sentido de apoyo, de energía, porque la cantidad de gente produce un flujo energético monetario cualquiera. Entonces ahí viene la mente menor de las personas que comienzan a poner divisiones. Ese es el exclusivismo. El exclusivismo. Sí. El exclusivismo es una enfermedad de algunas, de muchas tradiciones espirituales, que no permiten que uno salga o busque afuera, por cualquier razón. Y nuestra tradición carece de esa enfermedad. Exclusiva, ¿ok? Y abraza otras tradiciones. Esta ha sido una política inca desde el siglo XV. Incorporar cualquier nueva tradición que uno se acerque para hacerla parte de la práctica y de la tradición de los incas. Y entonces ellos fueron haciendo normalmente esto durante todo un siglo mientras construían el imperio, y cada vieja tradición fue incorporada y hecha parte del panteón de los incas. Cuando la tradición cristiana llegó de Europa, ellos lo hicieron una vez más. Y el cristianismo fue adoptado como parte de la práctica de la tradición. Es así que Jesús y María, la Madre de Dios, son una parte importante de la tradición contemporánea en los Andes. ¿Okay? Y la tradición andina contemporánea no se puede entender si uno no incluye este factor que también es cristiano, que ahora hace parte de la tradición. Entonces es el espíritu de nuestra tradición. Y yo estoy convencido de que la religión del futuro es una religión que a uno le permita tener más de una tradición. La gente del futuro es la gente que va a poder hacer eso. En el mundo quero, a nosotros nos llaman chacaruna, que quiere decir hombre puente. ¿Por qué? Porque nuestros amigos queros han visto que nosotros, siendo occidentales y teniendo una profunda educación occidental y científica, somos gente que también entiende completamente la tradición espiritual de los Andes. Entonces, podemos hacer de puente. Podemos ayudar a entender a un occidental lo que es la tradición andina, pero además podemos enseñarle a un andino a comprender la tradición occidental y la ciencia. Por eso nos llaman hombres puente. Ese es nuestro sobrenombre en la comunidad. Mira, te cuento una cosa que para nosotros es fantástica, ¿no? En unas semanas va a estar aquí en Grecia una mujer que es la nieta de mi maestro. Qué interesante. Vilma, ¿cómo se llama? Vilma Pinedo. Es la nieta de don Benito Joribamán, que ha sido mi maestro. Esta señora ha aprendido a hablar inglés y está aquí, por sí misma.
Y hay varios de nuestros colegas queros, etcétera, que andan dando vueltas por ahí enseñando su asunto. Entonces eso para nosotros es una cosa fantástica, ¿te das cuenta? El deseo también es apoyar hasta donde puedo. Obviamente cada tiene somos limitados y bueno, el apoyo de las personas que también les interesa el tema y que tienen sentido que eso tiene valor, ¿no? Espero tener apoyo y más en el futuro. Darle la posibilidad también de venir en Bulgaria y si podemos llevarlos también Encantado. en países cercanos, Rumanía o tal vez otras personas. Encantadísimo. Donde podemos. Maravilloso, porque esa es la labor de nuestra vida. Hemos, gracias a esto, viajado y llevado ese mensaje a toda América, en los Estados Unidos, a casi toda Europa. Hemos compartido esto, entonces eso es exacto. Porque da un punto de vista a la realidad bastante diferente de lo que tenemos. Y tal vez a través de este punto de vista podemos ver algo que hemos olvidado de nuestras propias tradiciones, de nuestras propias... Y esto del pluralismo profundo de la tradición es algo que es increíble. Hay gente que con nosotros se ha enganchado en esto y después ha regresado a su regresión ancestral porque se enganchó en esto, ¿no? O sea, Claro. católicos que habían perdido la huella recuperan su conexión con su católico, gente de iglesias orientales que se reconecta con su iglesia, etc. O sea, y de eso se trata, ¿no? Claro. En mi país, por ejemplo, tenemos rituales que no son muy antiguos. Por ejemplo, caminar sobre Fuego. Los encendidos. Sí, sobre fuego encendido. Es un ritual. Bueno, en día de hoy llevan una imagen de la Virgen con Jesús y bailan sobre esto con música, usualmente pareja, hombre y mujer, y van así. Se prende un fuego grande, después que quedan solamente las brasas, sí, sobre las brasas rojas caminan y es un ritual sagrado. Sí. Ellos tienen que entrar en un estado de conciencia diferente y no le quema, ¿no? Mira, eso es una cosa que hemos encontrado. El camino andino tradicionalmente se llama Janchispatañán, que quiere decir el camino de los 7 pasos. Entonces hemos empezado a trabajar con eso y hemos encontrado que ese es un esquema universal del desarrollo de la conciencia humana. Hay niveles de conciencia. ¿Cómo lo hemos encontrado? Casi de accidente, ¿no? La primera pista nos la dio un hombre que se llama Huston Smith, que lo puedes encontrar en la red. Tiene un libro que es fantástico, se llama Religiones de la Humanidad. Pero lo que te voy a decir no está en ese libro, sino en otro libro que se llama Why Religion Matters, ¿por qué importa la religión? Y ahí te habla de los tipos de personalidad religiosa. Y te habla de que son 4 grados, y lo que dice enfáticamente es que son estados ontológicos, o sea, no es una cosa filosófica, no es una cosa de que tú te la creas, sino es un estado del ser. Y dice que esos 4 grados existen en todas y cada una de las tradiciones espirituales, y que esas diferencias de grados son las más importantes por encima de las diferencias de cultura tradicional. Dicho por un tipo que es un experto en religiones comparadas, es una cosa que tiene un peso extraordinario. Lo ensamblas con los 4 niveles que te ofrece lo andino y perfectamente casa una cosa con la otra, ¿te das cuenta? Entonces, el tema nivel de conciencia se ha vuelto para nosotros una cosa fundamental. Y después lo hemos ido encontrando en una serie de diversas tradiciones muy bien marcado, ¿no? Y parece ser, y ahí entramos en una cosa que dijiste que te interesaba inmediatamente,
Parece ser que el mundo de ahora está organizado en función de un tercer nivel de conciencia. O sea, el techo de la gente que toma decisiones es un nivel de conciencia 3 y que estamos en una transición a un cuarto nivel de conciencia. En el cuarto nivel de conciencia es posible el pluralismo, antes no. Es decir, tenemos que crecer aquí en nuestra conciencia para llegar, y uno de los caminos creo que es recuperar un poco la memoria de lo que nuestros ancestros realmente lo tenían. Y yo lo que descubrí en mis encuentros con las tradiciones en Perú, otra cosa muy, muy importante es que eso no son creencias. Cuando yo hablé con una persona y estaba hablando, sus creencias son que existen unos espíritus, dice, no, yo no creo. Eso es así. Yo no es que yo me imagino o yo lo creo. Es otra cosa. Yo lo he visto, puede cambiar de forma, pero es un personaje que aparece, ¿no? Aparece y conversamos, ¿no? Claro, esa es la expresión de una tradición que busca la experiencia más que la fe, ¿no? Una tradición gnóstica que basa su sistema de creencias en las experiencias que tiene. Entonces ve estos seres y entonces sabe que existen y no tienes que demostrarlo, pero ya están. Es, como dice Smith, un sistema ontológico. La gente es así. Lo interesante del sistema de Smith es que define el tercer nivel como el monoteísmo. Por debajo del monoteísmo, en el segundo nivel, está el politeísmo. Muchos dioses para todos los aspectos de la vida. Y en el primer nivel está el fetichismo. Objetos sagrados de poder que son los que alimentan la espiritualidad de la persona. Esos niveles van evolucionando. Pero el tercer nivel, el monoteísmo, nosotros hemos sido educados en culturas monoteístas en los que nos han dicho que un solo Dios es la única realidad posible, ¿okay? Y que una religión es verdadera y las demás puede que estén equivocadas, ¿de acuerdo? Es lo que estábamos hablando antes. El monoteísmo es entendido como el nivel más alto en este momento en el mundo, la gente lo ve así. Pero Smith define que hay un nivel más, que es el nivel del misticismo. Es el nivel de la persona que no está contenta con la experiencia de segunda mano, lo que alguien le diga a uno que necesita creer, sino necesita experimentar y tocar por sí mismo, y de esa manera se siente contento con la relación que tiene con la realidad. Y el místicos existen en todas las tradiciones monoteístas del mundo. Si buscamos, en cada una de las tradiciones hay un espacio para los místicos. Entonces todas esas tradiciones monoteístas lo pueden a uno llevar a tocar ese nivel que es superior, desde el cual uno puede ver que todas las tradiciones del mundo son igualmente válidas e igualmente importantes, porque son muchos caminos que llevan al mismo objetivo, que es la experiencia directa con el poder absoluto, con el gran espíritu o con Dios, como quiera que sea llamarlo. Como en la tradición sufí, ¿no? Que dice que los nombres de Dios son los dedos que apuntan a la luna, pero los dedos no son la luna. Todas las tradiciones apuntan a un Dios, pero los nombres de Dios que esas tradiciones se dan no son Dios. Dios está por encima y más allá de esa realidad. Y el místico es justamente aquel que está buscando contactar con esa realidad directamente para conocerla y saber. Entonces, eso es parte de la enseñanza de las prácticas y como un... ¿sí? En nuestra iniciación en el cuarto nivel en el Hatun Karpa, el primer paso es ir a una iglesia católica. En la catedral de Cusco está el primer paso. Y participar de una misa católica
y seguir el ritual de la misa perfectamente como cualquier otro peregrino, ¿ok? Y además hacer y trabajar con la energía que existe en la Iglesia Católica. Entonces, el primer paso del entrenamiento del cuarto nivel en nuestra tradición es ir y hacer una acción del cuarto nivel. Practicar contemporáneamente la tradición católica y la tradición andina. Y mover la energía mientras uno está rezando al mismo tiempo. Qué bien. Esa acción te pone y te abre el camino de lo que es el cuarto nivel para nosotros, que es el camino del místico. Entonces, en Bulgaria también tenemos buenas condiciones para esto. Absolutamente. Yo creo que la mística es lo que puede llevarnos a un logro de las cosas que anhelamos, ¿no? Y místicos, en el Islam son los sufíes, los derviches, en los judíos son los cabalistas, en la Europa antigua eran los alquimistas, etcétera, etcétera. O sea, místicos existen en todas las tradiciones. La cuestión es que eso pertenece a un otro nivel de conciencia, ¿no? Entonces, tratar de difundir eso, estimular la mística, y en algún momento va a cambiar la cosa. Esa es parte realmente de la misión. Sí. ¿No? Nosotros trabajamos y nos basamos en una profecía. Es la profecía del Taripa y Pacha, de la nueva era. La era del reencuentro humano. Y el Taripa y Pacha comienza cuando los diferentes tipos de hijos de Dios, que los europeos, los americanos y los nobles incas, intercambian sus poderes más profundos, sus cualidades más relevantes. Los occidentales son dueños del yachay, el poder intelectual, con su ciencia, ¿no? Los americanos en general son dueños del trabajo físico, de la labor, que se llama yankai. ¿Okay? El poder físico y el trabajo físico son uno de los poderes del ser humano. Y según esta tradición, quero naturalmente, los andinos, los descendientes de los incas, son los dueños del poder del munay, el amor que va unido con la voluntad, dirigido por la voluntad. No son solamente los sentimientos, sino son sentimientos bajo tu voluntad y tu intención. Y la profecía dice que cuando esos tres diferentes tipos de hijos de Dios, cada uno lleve su poder y lo enseñen a los otros dos, estos tres hijos de Dios se convertirán en un solo tipo de hijo de Dios. Serán todos hermanos y todos iguales. Somos hermanos porque hemos sido creados por Dios, pero Él nos creó diferentes. Pero en esta visión pluralista, la visión del futuro y del Taripa y Pacha es que cuando todos los seres humanos tengan los tres poderes, cada uno de nosotros sea dueño de su poder intelectual, de su poder físico de trabajo y de su poder desde los sentimientos, del munay, entonces vamos a crear la nueva era. Y el hombre del futuro es aquel que es patrón de sus pensamientos, de sus sentimientos y de sus acciones. Esa es nuestra profecía, que es justamente una estructura pluralista y abierta en la que cada quien puede aportar algo, y si todos ponemos nuestra parte, entonces creamos algo común que nos puede elevar a todos. Y la cosa no es dar solamente, es dar y recibir. Entonces, si das y recibes, o sea, juntas 3, 4 cosas, entonces empezamos a hacer una cosa diferente, ¿no? Claro, el ve en lo que ha construido el Tahuantinsuyo en tan poco tiempo, ¿no? Es una muestra material de lo que se puede hacer a través de este tipo de concepto de organización, de pensamiento, de vivencia. Ellos eran de conocimiento. Y en los Andes había una gran cantidad de creencias diversas que eran no solamente respetadas, sino cultivadas durante el imperio. Entonces era absolutamente plural, ¿no? Tahuantinsuyo significa la unión de 4 naciones.
Era como unir 4 naciones diferentes, con idiomas y tradiciones diferentes, con religiones diferentes, y sobre esa pluralidad construir un imperio. Bueno, tal vez imperio puede ser que no es, es un término un poco dando una sensación de enforzar las cosas, más bien yo lo que he escuchado es un poco contradictorio, ¿no? Es que realmente era una unión más que una conquista. Bueno, un imperio es simplemente un estadio de evolución social. O sea, es un nivel de crecimiento que implica un cierto nivel de complejidad. El emperador es el rey que gobierna sobre varios reyes. Es el rey de los reyes, eso es un emperador. Un rey es otra cosa, ¿ok? ¿Cómo podríamos llamar al nivel? Un señor. Un señor, un lord, es el dueño de un espacio más pequeño. Y de repente un jefe de una tribu, de un pueblo, es lo más pequeño. O sea, imperio es simplemente un nivel de desarrollo, de crecimiento. Ahora, los imperios han dados con la violencia, porque los imperios que conocemos han usado la guerra como el primer factor de crecimiento, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces ahora las sociedades se están organizando en estructuras del mismo tamaño, pero sin violencia. Si uno ve la comunidad europea, por ejemplo, tiene la complejidad de un imperio, pero ha sido construido en paz. Y por los últimos 70 años ha sido un espacio de paz. Entonces estamos evolucionando a niveles en los que puedes llegar a construir la misma complejidad sin necesidad de usar la guerra. Y creo que ese es el futuro también. Dejar la guerra de lado como el instrumento principal y buscar entre nuestras cualidades otros instrumentos. Otra forma de integración, ¿no? A integrar, y entre ellos está la pluralidad, el respeto y la paz. Y las religiones tienden a crear esas condiciones. Entonces, en vez de aglutinarnos alrededor de ideologías políticas como ha ocurrido en los últimos años, ¿por qué no aglutinarnos alrededor de religiones y de tradiciones que tienen valores y principalmente están hechas para construir la paz, ¿no? Excelente. Ahora, ¿por qué decimos que es un imperio, no? Porque en quechua también hay el título del rey, es el Cápaj. O sea, entonces tienes el Cuixmanco Cápaj, el Chimo Cápaj, el Joya Cápaj, etc. Eran reyes. Pero todos estos estaban gobernados por el Zapa Inca. ¿Cómo le llamas a eso? Es un rey de reyes, es un emperador. Es una traducción, ¿no? Ahora, hay la cosa de que no, que el imperio es una categoría traída de afuera y no sé qué, no sé cuántos, pero al final no importa, ¿no? Sigues llamando Tahuantinsuyo, es la unidad de 4 naciones. Al final significa eso, ¿sí? Ahora, literalmente eran 4 naciones con su propia religión, porque en andino el centro de la espiritualidad es lo que se llama Huaca. Y los 4 suyos tenían cada uno su propia Huaca, ¿sí? Una Huaca era el Titicaca, del Joya suyo. La otra Huaca era el templo de Huiracocha, en Cacha. La otra Huaca era el templo de Pachacama. Y la cuarta Huaca era el templo de Con, en el norte. Y cada huaca era una religión propia, ¿no? Y todo el mundo dice, el Inca los incas se organizaban y estaban divididos en 4 provincias. No es cierto, porque tin, el sufijo tin implica reunido con. Entonces, Tahuantin quiere decir los 4 reunidos. La unión de 4 naciones. Eso es lo que era, llámalo imperio, lo que quieras. Era una nación de naciones. Nación de naciones, unión de 4 tradiciones completas. Con sus diferentes idiomas. Y era impresionante, porque la gente de los 4 suyos, por ejemplo, podía viajar. Podía ir a otro lugar, podía moverse. No eran esclavos, no teníamos esclavos. No había esclavitud, es otra cosa.
no había esclavitud. Y Podían moverse, podían viajar y cambiar de lugar, pero debían conservar su vestido tradicional, porque en cierta forma eran embajadores de su cultura, ¿no? en la otra. Y tenían que mantener su calidad, porque eran representantes de una tradición en otro lugar. Entonces sea, eso te da una idea del tipo de relación que existía entre ellos. No estaban separados, no tenían que mantenerse, pero alguien que había nacido en un lugar debía ser portador de esa cultura y maestro de esa cultura en los otros lugares. Y no romper su identidad. Y la identidad estaba dada por la ropa. Estaba prohibido cambiarse la ropa. Cosa que no Interesante. ocurre en estos días, donde a veces nos fuerzan a dejar nuestro vestido tradicional para hacernos a la nueva cultura en la que pertenecemos. Por el contrario, si a mí me hicieron que vestirme como inca cuando vengo a Europa, debería ser un potente representante, un embajador de mi... Era una de mis preguntas, es ¿por qué no les veo vestidos en ropa tradicional? Pero eso fue un aprendizaje muy grande para nosotros, eso tiene una historia, ¿no? Sí. Bueno, estaba aprendiendo con Don Yo Ben. lo veo siempre con camisa, con vestimenta común. Pero eso es gracias a don Benito Colimamán, nuestro maestro, que nos enseñó un detalle importante.